Bueno, sin dudas hay varias lecturas para hacer y un millón de especulaciones respecto de lo que pueda suceder, sobre todo en materia política. De aquí en más, vamos a charlar con Pablo Feldman. Pablo, buenas noches, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás? Buenas noches. Sí, efectivamente, hay cantidad de especulaciones para hacer, porque sobre todo no tenemos antecedentes. Desde la recuperación de la democracia e inclusive antes de la dictadura militar, no hay registro de casos de desafuero de legisladores en la provincia de Santa Fe. Y el verbo desaforar, que es altamente irregular, diría yo, tenemos que aprender a conjugarlo porque va a venir el desafuero, lo van a desaforar, será un desaforado eventualmente, y lo tienen y van a decir los colegas lo desafueran, no lo desaforan. Digo, pues estuve ocupando de esto porque se puede llegar a dar esa alternativa, que sería, como dije, un hecho inédito. El artículo 51 de la Constitución de la provincia de Santa Fe establece, como lo esgrimió hoy el propio Traferri y el propio abogado defensor, que debe ser el propio cuerpo, con una mayoría de 2/3 de los legisladores presentes, el que apruebe el desafuero. ¿Qué es el fuero? El fuero es una suerte de cobertura, en algún punto puede ser protección y en otro privilegio, para que un senador, un legislador, en las épocas del fraude, en las épocas de las persecuciones, para evitar que cayera en manos de algún signo autoritario, pudiera hacer su trabajo sin limitaciones. Evidentemente no es el caso. ¿Qué puede pasar la semana que viene cuando vayan Schiappapiedra y Espelta a pedir allí el desafuero de Traferri? Que lo escuchen y que después se someta a votación. Hay que ver si se llega a esa instancia. ¿Por qué? Y porque me parece que van a hacer el poroteo. ¿Qué es el poroteo? Contar los votos antes. En el caso de la aprobación de la ley en el Senado del aborto, dijeron que iban a ser 131, lo dijimos aquí ayer nosotros, y fueron 131 finalmente. Hay que ver cómo se comportan los legisladores. Hay que ver cuál es la evidencia que llevan los fiscales, porque si la hacen pública, como anunciaron que la van a hacer, y los senadores no votan el desafuero, o el propio Traferri no pide su desafuero y les pide a sus colegas, votenlo para yo dejar limpio de mi nombre de culpa y cargo, vamos a estar en una situación de institucionalmente complejidad. ¿Por qué? Porque allí hay 12 senadores peronistas y 7 senadores del Frente Progresista de la provincia de Santa Fe. Por lo tanto, si los 12 senadores peronistas, incluido el propio Traferri, no votan el desafuero, presumo yo que no pretenderán que se lo voten los opositores. O al revés, si los opositores, los 7 dicen que sí, que hay que quitarle los fueros, y los 6 de Traferri y el propio Traferri dicen que no, no se llega al número mágico, si a ustedes les gusta, de 13 voluntades para el desafuero. Y habrá que ver cuál es la posición que asume la vicegobernadora Alejandra Rodenas, que está en esa poltrona por un acuerdo político del propio Traferri con Omar Perotti y otros sectores del peronismo, para que ella deje el Poder Judicial, que ahora pone en la picota a su jefe político Armando Traferri, y se transforme en vicegobernadora de la provincia de Santa Fe. Como verás, Martín, hay para hacer muchas especulaciones, Pablo, pero como venimos refiriéndonos desde el comienzo en esta cuestión, los hechos. Vamos a los hechos. Si no hay desafuero de Traferri, se termina acá la historia de la presunta participación, por más pruebas que tengan los fiscales Espelta y Schiappapiedra. Va la pelota entonces al territorio de la legislatura, en el Senado exclusivamente y con una mayoría especial que veremos si se obtiene. Caso único Santa Fe y Mendoza. En el resto de las provincias del país e incluso a nivel nacional, los legisladores pueden ser inclusive procesados. El caso más notorio es el de la actual vicepresidenta de la República, Cristina Fernández de Kirchner, que además ella pidió que la investiguen y pidió que se eleve la causa a juicio oral. Es decir, no se amparó en los fueros de ninguna manera, y eso podría pedir Traferri, y creo que de algún modo simplificaría las cosas. sí, un detalle o un ingrediente no menor es el veto del gobernador a los dos proyectos. Claro, porque ese veto lo pueden revertir los senadores. ¿De qué manera? Con los 2/3. Entonces lo que está probando Perotti, buen apunte, buena, digamos, vuelta previa, si fuera esto una carrera de Fórmula 1, porque Perotti va a ver cuál es la mayoría que se conforma. Porque si le dan vuelta el veto con 2/3, esos 2/3 van a necesitar el concurso de los senadores de Traferri, y veremos que otros, no Lewandowski, no Kaufmann, no Casteló, no Calvo de Rafaela. Quiero decir, es una muy buena prueba, una suerte de previa, una suerte de ensayo general,
a lo que puede ocurrir en la legislatura, en el Senado, cuando la semana que viene concurran los dos fiscales a contar y a mostrar qué es lo que tienen, que por lo que yo he podido averiguar con nuestros periodistas, es mucho más que la declaración de Gustavo Ponce Asad, que, como decíamos antes, está esa nebulosa donde había jurado por la memoria de su padre, que era inocente, y 30, 40, 50 días después manda al frente a una cantidad importante de funcionarios, algunos con nombre y apellidos, otros con sugestivas insinuaciones. Podríamos resumir, aunque suene poco académico y un tanto procaz, que Traferri está en el Senado hasta los fueros. Muchas gracias. Chao.